Se encienden las alarmas en el corazón del Vaticano y el mundo contiene el aliento. Una noticia estremecedora que sacude los cimientos de la religión católica resuena como un trueno en cada rincón del planeta. El Papa Francisco ha fallecido. Roma se sume en un luto que trasciende las murallas del Vaticano, mientras el humo blanco, que anunciará al próximo líder de 1.000 millones de almas, se prepara para ascender. Pero lo que está ocurriendo en las sombras de la Capilla Sixtina no es solo una sucesión papal. Es un drama que muchos consideran es de proporciones apocalípticas, un giro en la historia que muchos creen que podría allanar el camino para el fin de los tiempos. Hoy mostraremos los secretos, las profecías y los temores que envuelven al cónclave más controvertido de la era moderna. El mundo está en vilo. Las campanas de San Pedro han dejado de tañer y el silencio que envuelve a Roma es tan pesado como las preguntas que flotan en el aire. ¿Quién será el próximo papa? ¿Qué rumbo tomará la religión católica? Pero, más allá de las especulaciones habituales, algo profundamente inquietante está emergiendo. Voces dentro y fuera del Vaticano susurran que este cónclave no será como los anteriores. No se trata solo de elegir un nuevo sumo pontífice, sino de un momento que podría redefinir el destino de la humanidad. Las palabras falso profeta, Papa Negro y Anticristo se repiten en foros, redes sociales y hasta en los pasillos de esa religión, mientras el espectro de antiguas profecías bíblicas cobra vida. El fallecimiento de Francisco, un papa que marcó una era con su visión progresista y socialista, ha dejado un legado marcando el inicio de una era que allana el camino hacia la vida como en tiempos de Lot. Durante su pontificado, Francisco trabajó incansablemente para modernizar la filosofía de esa religión, desechando varias costumbres y ritos tradicionalistas para dar bienvenida a la nueva agenda de la nueva era, abriendo puertas a la agenda interreligiosa, promoviendo con fuerza el ecumenismo satánico y promoviendo una agenda de inclusión que, para algunos, fue un faro de esperanza, pero para otros, una peligrosa desviación hacia lo inmoral y pecaminoso. Sus esfuerzos por unir a las religiones del mundo bajo un paraguas de sinodalidad global o ecumenismo mundial, un concepto que él mismo defendió con fervor, han avivado las llamas de la controversia. En vida, Francisco nombró a la mayoría de los cardenales que ahora tienen en sus manos el futuro de esa religión, y esto con el propósito que sigan sus pisadas e intensifiquen la nueva agenda, que curiosamente está alineada con las cosas que la Biblia profetiza antes de la venida del Señor Jesucristo. En un mundo que viva como en tiempos de Lot y en donde todas las religiones se junten y regresan a casa con su madre, que es Babilonia, como dice Apocalipsis, y aquí es donde la tormenta comienza a desatarse. Estos cardenales, en su gran mayoría, son herederos de la visión liberal de Francisco. Abogan por el ecumenismo, la modernización y una apertura hacia valores que, según los críticos, recuerdan los tiempos de Lot. Una era de permisividad moral que, según la Biblia, precedió al juicio divino. Para los sectores conservadores, esta inclinación es más que preocupante. Es una señal apocalíptica. Estamos viviendo los tiempos de Lot, advierten, señalando que el próximo papa podría ser el catalizador de una transformación nunca antes vista en la historia de esa religión. Ahora algunos van más lejos y en su afán de enlazar todo con la Biblia, están afirmando que este líder podría ser el que limpie el camino para la llegada del falso profeta descrito en el libro del Apocalipsis, aquel que preparará el camino para la llegada del Anticristo. El protocolo de sucesión papal, un ritual envuelto en siglos de tradición, se ha puesto en marcha. Los 120 cardenales con derecho a voto se preparan para encerrarse en la Capilla Sixtina, donde decidirán el destino de esa religión. Pero esta vez, el cónclave está cargado de una tensión sin precedentes. La composición del colegio cardenalicio, moldeada por Francisco, está dominada por figuras que abrazan una visión pro y de la nueva era. Nombres como Luis Antonio Tagle, el carismático cardenal filipino apodado el Francisco Asiático, y Matteo Zuppi, el arzobispo de Bolonia, conocido por su enfoque social, están en boca de todos. Ambos representan una iglesia abierta, inclusiva
y alineada con los valores de la nueva era. Pero también están Pietro Parolin, el diplomático italiano que ha sido la mano derecha de Francisco, y Fridolin Ambongo, el arzobispo de Kinshasa, cuya voz resuena con fuerza desde África, un continente que se ha convertido en el epicentro del crecimiento católico. Sin embargo, no todos los candidatos son progresistas. Figuras como Raymond Leo Burke y Willem Ake, defensores acérrimos de la ortodoxia clásica de esa religión, representan la resistencia conservadora. Pero su edad avanzada y su falta de apoyo entre los cardenales los colocan en desventaja. Es como si el tiempo mismo estuviera conspirando contra las voces tradicionalistas, dejando el camino libre para un papa que podría llevar a Roma a un territorio inexplorado. Y es aquí donde las profecías comienzan a resonar con una intensidad escalofriante. El libro del Apocalipsis describe un tiempo en que todas las religiones del mundo se unirán bajo una sola bandera, una Babilonia espiritual que engañará a las naciones. Para muchos, los esfuerzos de Francisco por fomentar el diálogo interreligioso y crear una religión sinodal global fueron un paso hacia esa profecía. Sus aliados, desde líderes religiosos hasta, para sorpresa de muchos, figuras influyentes en la música cristiana y el pastorado, han promovido esta visión con un fervor que ha desatado alarmas entre los creyentes. Mientras usuarios de todo el mundo debaten si el próximo papa será el que, alineado con el espíritu de el anticristo, engañará a los habitantes de la tierra con su carisma y su mensaje de unidad, para seguir construyendo el camino hacia la religión mundial. La incertidumbre es palpable. En Roma, los seguidores católicos se congregan en la plaza de San Pedro, otros con pancartas que advierten sobre el fin de los tiempos. Los analistas religiosos, tanto católicos como evangélicos, no pueden ignorar el hecho de que este cónclave es diferente. Nunca antes esa religión tan influyente en el mundo había enfrentado un dilema de esta magnitud. Elegir entre la modernización y la tradición, entre la unidad ecuménica global y la ortodoxia, entre un futuro de apertura y un pasado de firmeza doctrinal. Y mientras las puertas de la Capilla Sistina se preparan para cerrarse, una pregunta resuena en los corazones de millones. ¿Estamos a punto de presenciar el cumplimiento de las profecías? Solo faltan horas para que los cardenales, vestidos con sus sotanas rojas, se sienten en silencio, cada uno cargando el peso de una decisión que podría cambiar el curso de la historia. Pero en sus mentes, la batalla es feroz. Elegirán a Tagle, cuya empatía y carisma podrían conquistar a las masas, pero cuya apertura a temas controvertidos genera la confirmación de un rumbo más antidios y antibiblia, o a Zuppi, cuya cercanía con los más vulnerables lo hace un favorito, pero cuyo apoyo a las nuevas filosofías marcarán un rumbo oscuro para Roma. ¿Y qué hay de Ambongo, el africano que representa una religión en crecimiento, pero cuyas posturas chocan con la agenda liberal de la mayoría? Pietro Parolin, con su experiencia diplomática y su voz moderada, parece una opción para muchos, pero sus críticos lo acusan de priorizar la política sobre la doctrina. Y luego está Peter Turkson, el cardenal ganés cuya energía y carisma lo convierten en un contendiente inesperado, aunque sus posturas ambiguas sobre temas sociales podrían dividir a los votantes. Cada nombre, cada posibilidad, lleva consigo un futuro incierto. Y en el fondo, una verdad inquietante: la mayoría de estos cardenales, moldeados por Francisco, están alineados con una visión que muchos ven como un preludio al colapso espiritual. Para los detractores, el peligro es claro. La nueva era que promueven estos cardenales no es solo una modernización de esa religión, sino un paso hacia la religión mundial profetizada en el Apocalipsis. El ecumenismo radical, la aceptación de valores liberales y la unificación de las religiones bajo un solo sistema son, para ellos, las piezas de un rompecabezas que apunta a la llegada del anticristo. La apostasía está cerca, advierten en foros y transmisiones en vivo, citando a eruditos bíblicos que predijeron que el último papa sería el que presenciaría el fin de las religiones tal como la conocemos. Pero no todos ven este momento con incertidumbre. Para los partidarios de la visión de Francisco, aquellos practicantes de la vida como en tiempos de Lot, el próximo papa representa una oportunidad histórica. Modernizar esa religión con movimientos liberales y demoníacos, unir a las religiones y adaptarse a los tiempos actuales son, para ellos, pasos necesarios para mantener la relevancia de la supuesta fe en un mundo fracturado. Figuras como Tagle y Zuppi encarnan esta esperanza, prometiendo una iglesia que abraza a los liberales, que dialoga con otras creencias y que enfrenta los desafíos del siglo XXI amoldándose a las nuevas creencias. Sin embargo, incluso ellos saben que el camino no será fácil. La resistencia conservadora de esa religión, aunque debilitada, sigue siendo feroz, y las acusaciones de herejía y apostasía no se harán esperar. Mientras el mundo espera el humo blanco,
Las calles de Roma se llenan de peregrinos, periodistas y curiosos. Las casas de apuestas hacen sus cálculos, los teólogos debaten en programas de televisión, y los creyentes oran por un milagro. Pero en el corazón del Vaticano, la verdadera batalla se libra en el silencio. Estamos ante la elección de un papa que mantendrá sus mismas costumbres antibíblicas pero tradicionalistas, o de un líder que, sin saberlo, allanará el camino para las tinieblas, amoldando a todos hacia la cultura del anticristo. El mundo tiembla ante el eco de las profecías. En el corazón de Roma, donde el luto por la muerte del Papa Francisco aún resuena, una oscura tormenta espiritual se desata. Mientras los cardenales se preparan para elegir al nuevo líder de Roma, muchos ven en este momento un incremento escalofriante de la apostasía en el mundo, en donde también se está metiendo con mucha fuerza dentro de la Iglesia, como mostramos en un informe anterior, donde muchos predicadores, pastores y cantantes dentro de la Iglesia se han rendido a los pies de Roma para cumplir la agenda del anticristo. Esto va llamando poderosamente la atención de las palabras de Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este versículo, cargado de advertencia divina, ilumina el drama que se desarrolla en el Vaticano y nos confronta con una verdad inquietante. Satanás está preparando el terreno para la llegada del anticristo, y el escenario de la gran tribulación se acerca con pasos sigilosos, pero inexorables. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, aborda las preocupaciones de los creyentes sobre el regreso de Cristo. En 2 de Tesalonicenses 2, utiliza dos términos griegos clave que resuenan con fuerza en el contexto actual: apostasia, que significa una rebelión o abandono deliberado de la verdad, y anomia, que denota pecado o iniquidad sin restricción. Pablo advierte que antes del día del Señor habrá una gran apostasía, un alejamiento masivo de la fe verdadera, seguido por la revelación del hombre de pecado, el anticristo. Este personaje, impulsado por Satanás, engañará a las naciones con un poder seductor, promoviendo una falsa religión que unirá al mundo bajo su dominio, como dice Apocalipsis 13. El contexto de este versículo es un recordatorio urgente. El plan de Satanás es astuto, progresivo y profundamente engañoso, preparando el camino para el colapso espiritual de la humanidad. El pastor John MacArthur subraya que la apostasia no es un evento repentino, sino un proceso gradual donde la verdad es reemplazada por la mentira y la iglesia se contamina con compromisos mundanos. El ecumenismo radical y la agenda de una religión global, promovidos por liberales, encajan en este patrón. Estos líderes, moldeados por la visión de la religión mundial, parecen avanzar hacia una unificación religiosa que ya muestra la Babilonia de Apocalipsis 17, una falsa religión que seduce al mundo antes de su destrucción. El gran predicador de la antigüedad Charles Spurgeon advirtió en el siglo XIX sobre los peligros de abandonar la verdad bíblica. Cuando la iglesia se casa con el mundo, el Espíritu de Dios se retira y el escenario queda listo para el engaño. Las palabras de Spurgeon resuenan hoy cuando vemos a líderes religiosos abrazar valores que la Biblia condena, justificándolos en nombre de la inclusión y la unidad. La mención en el texto de una vida como en los tiempos de Lot, Lucas 17, 28-30, evoca la permisividad moral que precedió al juicio divino. Este paralelismo no es casual. Es una señal de que Satanás, el padre de la mentira, como dice Juan 8:44, está tejiendo una red de engaño para preparar el camino del anticristo. El gran predicador de la antigüedad Martyn Lloyd-Jones, en sus sermones sobre el fin de los tiempos, enfatizó que la anomia del anticristo no será un caos evidente, sino un sistema ordenado y atractivo que imita la verdad. Y como vamos viendo que se está moviendo el mundo en la actualidad, podría ser el catalizador de esta anomia. Falsos predicadores con su carisma y su mensaje de unidad podrían engañar a millones, cumpliendo la advertencia de Pablo de que el anticristo se presentará con todo engaño de iniquidad. La apostasía y anomia no son meras palabras, son el retrato de una iglesia que, al abandonar la palabra de Dios, se convierte en un instrumento del enemigo. Ahora, la apostasía, en su definición más corta significa revuelta, rebelión. Se usa en Josué 22:22. Eso se encuentra en el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, sobre la rebelión contra Dios.
Una definición extensa significa un abandono deliberado de una postura religiosa previamente profesada. En otras palabras, te asocias con cierta creencia religiosa, la profesas y luego te rebelas contra ella. Eso es apostasía. Rebelarse contra una postura que alguna vez profesaste. Esto es deserción religiosa. El apóstol no habla de apostasía en sentido general, porque si lo hiciera en sentido general, siempre la tenemos presente. Por ejemplo, habrá apostasía en la iglesia constantemente. Habrá desertores en la iglesia desde el principio. Si vemos Apocalipsis sobre las cartas a las 7 iglesias, 5 de las 7 iglesias tienen cristianos desertores, y algunas tienen un gran contingente de no cristianos que han rechazado totalmente la fe, y una, la Odisea, es una iglesia llena de apóstatas, personas que han desertado de la verdadera fe. Así que esto ha existido desde hace mucho tiempo. No se refiere solo a la realidad general de la Odisea. Ha habido iglesias laodicenses a lo largo de la historia de la iglesia durante los últimos 2000 años. Tenemos iglesias laodicenses hoy. No se puede identificar eso como un evento particular. Es simplemente general. Además, hay otra apostasía. La Iglesia Católica Romana, las sectas, los cismos, los cismas, los espasmos y todo lo que emana de la Iglesia, todas las sectas, el ocultismo y todo lo demás, siempre existe eso. Pero a eso no se refiere, liberales, neortodoxos y lo que sea. No se trata solo de la apostasía general que ocurre constantemente a lo largo de la historia de la Iglesia. No se trata de esa apostasía final y acumulada al final de la era de la Iglesia. En este caso, ese artículo es muy definitivo, la apostasía. Este es un evento. No se trata de un espíritu general, una corriente general o una tendencia, es un evento específico, identificable y único. Esta es la apostasía consumada, la apostasía definitiva. Este es, como diríamos, el acto final del curso que se puso en marcha en Romanos capítulo 1. Este es el evento de magnitud maligna y blasfema final. Es el hombre de pecado que se revela. La apostasía, amados, está asociada con la revelación del hombre de pecado. Sea cual sea este evento, involucra a alguien llamado el hombre de pecado. Si conoces a la persona clave, puedes encontrar el evento clave. La persona clave es el hombre de pecado. Algunos manuscritos dicen el hombre de pecado. Los mejores manuscritos aquí usarían la palabra desacato, y eso también encaja con los versículos 7 y 8, donde también se usa desacato e inicuo. Es anomia, sin ley. Esta es la persona que vive sin ningún respeto por la ley de Dios, un hombre que no respeta la ley de Dios, ni su voluntad, ni su gobierno en absoluto. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es anarquía, y por supuesto que lo es. Pero este es el inicuo consumado, el pecador consumado. Ha habido millones de inicuos, millones de blasfemos, millones de rechazadores de Dios, odiadores de Cristo, millones de personas a lo largo de la historia, incluso miles de millones, que han blasfemado contra Dios. Ha habido millones que hipócritamente, externamente, han profesado adorar a Dios y a Cristo, así que desertores, apóstatas, rebeldes, han existido por mucho tiempo. Los inicuos, los impíos que rechazan la ley de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el gobierno de Dios, ha habido miles de millones. Pero este es el máximo. Este es el hombre de anarquía. Este es el ser humano malvado, blasfemo y compuesto por excelencia. Y en la apostasía, él se revela. Sea cual sea esta apostasía, es un evento en el que se revela el hombre de pecado. El verbo, por cierto, revelado, está enfático en tiempo aoristo, para quienes les interese, lo que indica un momento preciso en el que se revela. Y se leería así: primero viene la apostasía, se revela el hombre de pecado. Es en la apostasía donde se revela el hombre de pecado. Ahora bien, el hecho de que él sea revelado también indica que tuvo una existencia previa. No dice que nació. Dice que es revelado. Él es sacado del lugar secreto donde ha estado. Lo que ha estado oculto ahora es completamente revelado. Su verdadera identidad se hará manifiesta. Él ya está alrededor. De hecho, ¿quieres saber algo? Antes de que lleve a cabo la apostasía, él ya es el gobernante del mundo entero. Simplemente no saben quién es. No saben que él es 100 Judas en uno. Pero lo descubrirán en un momento, en un gran evento, en un cataclismo blasfemo. El epítome del mal atrae al epítome de la apostasía. También se le llama el hijo de la destrucción o perdición. Es un nombre bastante gráfico. Los hebreos usaban esta expresión el hijo de para señalar algo muy simple.
Si una persona pertenecía a algo tan inextricablemente, querrían decir que tenía la naturaleza de esa cosa. Este hombre está tan totalmente asociado con la destrucción que puede ser llamado hijo de la destrucción. Diríamos que el hijo de un padre lleva la naturaleza del padre. Y eso es lo que están diciendo. Un hijo de la destrucción lleva la naturaleza misma de la destrucción. Es en lo más profundo de su ser destrucción. Es en lo más profundo de su ser perdición, así como el Hijo de Dios es en lo más profundo de su ser semejante a Dios. Es decir, pertenece al infierno. Pertenece a la perdición. Pertenece al tormento. Pertenece al castigo. Pertenece al juicio. Otra persona en el Nuevo Testamento es llamada hijo de perdición, Judas. Juan 17:12, mismo título. Solo 2 personas en la Biblia reciben ese título, pero hay muchas más capaces de llevarlo. De hecho, todos los incrédulos lo tendrían, pero en cierto sentido este título está reservado para los peores de los peores. ¿Quién puede pensar en una peor persona en la historia de la humanidad hasta el anticristo que Judas? ¿Quién puede pensar en una apostasía más feroz que la de Judas? ¿Quién puede imaginar a un hombre que pudiera vivir 3 años en la presencia de Dios mismo en forma humana, que pudiera estar con Él, caminar con Él, hablar con Él, comer con Él, que pudiera cumplir con cada pequeño deber de la vida junto a Él, que pudiera escuchar sus palabras, ver su vida, sentir su amor, conocer su sabiduría, y que pudiera darle la espalda y venderlo? Curiosamente el Papa Francisco antes de fallecer se comparó a Judas. Esa es una apostasía de proporciones monstruosas. Y ciertamente el infierno más ardiente está reservado para esa clase de apóstata. Ese es un hijo de la destrucción. Pero el anticristo es Judas, el blasfemo por excelencia. Judas simplemente fue al templo y arrojó el dinero. El anticristo entra en el lugar santísimo y se proclama Dios. Ambos hombres estaban controlados por Satanás. Juan 13:2 dice de Judas, Satanás entró en él. Apocalipsis 13:3 dice del anticristo que Satanás lo controló en la visión que tuvo Juan. Está destinado a ser destruido. Aparentemente, ha sido partidario de la religión. Ha alcanzado el poder mundial. Apocalipsis 13, versículo 1. Juan ve esta bestia, una imagen visionaria y simbólica del anticristo. Tiene 10 cuernos, 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 coronas. Esas imágenes de esta bestia bastan para comprender la tremenda magnitud de su poder. Los cuernos significan poder, las cabezas pueden significar inteligencia, las coronas significan dominio y autoridad. Es una entidad gobernante enormemente poderosa. Pero observen que en cada una de las cabezas había nombres blasfemos. Es un blasfemo contra Dios. Se alza a la prominencia con todo su poder. Imaginen 10 cuernos, 7 cabezas, 10 coronas. Este es un gobernante mundial. Lleva todas las coronas. Así que lo que tenemos aquí es al anticristo, la combinación de todos los grandes imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Surgirá de Europa, del imperio romano revivido, que murió y ahora está siendo reformado, y a ese final nos estamos dirigiendo, y hoy las huestes espirituales trabajan noche y día para lograr su agenda satánica y promover los propósitos del anticristo, para que cuando haga su presentación, la gente esté fascinada y enamorada de él. Y hoy miles de predicadores y religiones se están uniendo para lograr eso, y algunos sin que se estén dando cuenta, y con lo que hizo Francisco y lo que hará el próximo, seguramente esta agenda seguirá encaminándose con más fuerza despiadada. Como vemos, Satanás, según Efesios 6:12, opera a través de huestes espirituales de maldad, y su estrategia es clara: infiltrar la iglesia con doctrinas falsas o de error, promoviendo una religión global que niega la exclusividad de Cristo. Las profecías extrabíblicas mencionadas, como la del Papa Negro, reflejan un anhelo humano por descifrar los tiempos. Pero la Biblia es clara: el anticristo y su falso profeta engañarán al mundo con señales y prodigios mentirosos, y el escenario actual parece un ensayo general. Por eso, hermanos, el tiempo es corto. El drama en el Vaticano no es solo un evento político, es una oscura batalla espiritual. Como dijo el pastor MacArthur, la Iglesia debe despertar antes de que sea demasiado tarde. No nos dejemos seducir por la apostasía ni por la anomia. Clamemos como el salmista: guarda mi alma, y líbrame, no sea yo avergonzado. Satanás está preparando el terreno, pero Cristo, el Rey de Reyes, tendrá la victoria final, como dice Apocalipsis 19:16. Velad, orad y permaneced firmes, porque el día del Señor está cerca. Anunciemos la verdad de su palabra a todos los que podamos mientras aún haya tiempo.